Dani, yo estoy apresurado, yo quiero saber algo. Mañana es el Día del Padre, ¿de qué vamos a hablar? Tenemos que tirarlo algo, nosotros también somos padres, ¿verdad? Ya por lo menos en el caso mío ya soy abuelito, ¿cómo te parece? Sí, ciertamente, gracias Edesio, y gracias a la audiencia que nos ha seguido en Cantos de mi Tierra. Hablaremos sobre el Padre, primeramente, aparte de las gracias, felicitándoles a todos que tienen ese rol de papás y les ha tocado de alguna manera en sus desdichas o en sus dichas, en sus aciertos o desaciertos, cargar con esa cruz y esa responsabilidad tan grande que realmente nosotros no cumplimos cabalmente, porque ser padre implica un estado interior de ser muy profundo, y siendo honestamente sinceros con nosotros mismos, desde el punto de vista psicológico, nos falta mucho para llegar a cumplir con esa meta. Sin embargo, los felicito porque también siendo papá, no cabalmente como se debiera, pero haciendo el esfuerzo respectivo como todos ustedes, sabemos que sufrimos y que de alguna manera aportamos lo máximo que ponemos. Sin embargo, tenemos que desintegrar es el yo. Ese apego, sí. Ajá, y no solamente el apego, sino ese yo que nos deja a veces nosotros, darnos prioridad a nosotros, sobre sí mismos, que los hijos primero. Eso allí nos indica que nos falta avanzar sobre ese campo vasto de iluminación que es ser padre, y que está simbolizado maravillosamente, Edesio, no solamente por la Sagrada Familia, sino por esa cabeza de esa Sagrada Familia que es José. Claro. José es la representación viva del Padre. Del Padre. Entonces nosotros vemos que él, en sus labores y a través de sus manos santificadas, aportaba en el nombre de Dios el bienestar, que debe ser partícipe de su familia. Entonces vemos que la primera labor es el aporte, y se hace en el nombre de Dios. ¿Dónde fallamos nosotros? Que lo hacemos en nombre de nosotros. Claro. Ahí está la primera falla. Ajá, fallamos mucho porque lo creemos dioses será en este caso. Sí. Si tiene que ser en el nombre de Dios, lo hacemos en nombre de nosotros, entonces. Sí. Y está escrito, no solamente en los evangelios, sino también en el Antiguo Testamento, esta afirmación que he hecho, de que cuando se interpone la personalidad o el yo sobre el Padre, sobre Dios, cometemos un error, porque Él dice, no puedes decir mañana acontecerá, porque la vida de ustedes es como la flor del campo, que hoy está y mañana no. Sí, así es. Entonces eso está en la voluntad de Él. Entonces cuando nosotros, y además, fíjense, hay una clave en el Nuevo Testamento, en el Evangelio, cuando la multitud se queda sin alimento. El Cristo primero los manda a algunos a acostarse y a otros a sentarse por grupos de 50 en el monte. Y posteriormente pide y clama a su Padre. Y después de eso se los da a los discípulos, y los discípulos se los dan a las multitudes. Hacen la repartición. Y sobró panes y sobró qué poder, ¿verdad? Pescado. Entonces vemos allí la clave. Entonces primero se pide al Padre, que es nuestro Padre que está en secreto, y Él nos aporta a nosotros, y nosotros en esa cadena de causa le aportamos a nuestra descendencia y a nuestra esposa. Entonces es maravilloso la oportunidad de dirigirnos a los padres, porque dentro de las responsabilidades de ser padre o de ser papá hay una maravillosa, que es ser la cabeza, y la cabeza no solamente implica una corona, es decir, una regencia, sino que implica una bondad, implica ser magnánimo, implica ser tolerante, implica ser comprensivo, e implica también ser consejero. De paso, de consejero, que es una tarea fuerte. Sí, ¿verdad? Entonces es muy importante este nivel de ser. No es fácil, nosotros podemos asumir que lo somos. Sin embargo, ellos testificarán contra nosotros. Continuando con esta inquietud que queremos compartir hoy, celebrando el Día del Padre, de nosotros los papás, nuevamente felicitaciones a todos, y a aquellos que ya están desencarnados, que la misericordia infinita y
la paz resplandezca en esos seres a nivel de espíritu por la labor que de alguna manera hicieron. Por lo menos el mío ya se fue y pido por él y suplico paz donde se encuentre. Así digo yo por el mío también, Dani. Eso es lo que nos queda más que todo. Sí, y cuando retorne, que encuentre el un papá espiritual. y una mamá adorable y que le amen profundamente y le protejan, porque el mensaje fundamental de ser padre es ser protector y ser sabio. Esa es la misión. Bienaventurado la familia que tienen como padre un sabio, porque un sabio es un sacerdote de Dios, de la luz. Todo aquel que ejerce el señorío de la luz e ilumina es un sacerdote. Y lleva luz doquiera que donde ande, ¿verdad? Ajá, ilumina. Ajá. Y entonces aquellos niños se sentirán protegidos y se sentirán amparados. Y iluminados, de paso. Y iluminados. Entonces el temor será ahuyentado de aquel hogar. Entonces la máxima expresión de un padre es un león crinado, poderoso y fuerte. Es la ley. Tiene que ver con la ley. Sí, tiene que ver con la ley porque un león no solamente es justo, sino que es magnánimo. Entonces estamos hablando de un príncipe realmente. O sea, el don de padre es el principado. Es decir, es el aporte máximo en las dos columnas que soportan al templo del Dios vivo. Entonces, el rol del padre es, aparte de cabeza coronada, por eso es que es un león coronado y es un príncipe, es generar a través de su sabiduría y de su palabra el equilibrio que se perdió, restaurar la armonía que hubo. Entonces es un gran restituyente. Es decir, que cuando nuestro corazón estaba agitado y nosotros corríamos hacia él y le agarrábamos las piernas, eso era suficiente, eso era todo. Así como cuando nuestra madre nos arrullaba. Entonces nosotros vemos allí el gran binomio, pues, el 2. Pero vemos que el 2 es hembra y el 1 es varón. Es varón, es macho, es positivo. Entonces, la unidad, ya como uno, no como unidad, sino que desplegada en su magnitud como uno, permite el impulso creador. Por eso es que es primero el gallo que la gallina, porque primero el 1 que el 2. No desde el punto de vista patológico, estoy hablando de matemática pura. Pues. Claro. Entonces el padre es el 1. Mucho más allá de la unidad. Porque la unidad es el todo, ajá, no es uno. Es única sí, pero ya el 1 es la primera emanación. Y que los sabios antiguos llamaban Keter. Muy específicamente lo que se conoce como la cábala hebraica. Entonces Keter es el padre. Y el padre es la corona. Es la primera manifestación de lo abstracto, de lo absoluto. Entonces, el hijo ya es la segunda escala, que es Chomac. Entonces, el Cristo dice, soy hijo amado, no porque él lo afirma, sino porque en el Jordán, cuando está frente de Juan, el Padre, a través de los cielos, dice, él es mi hijo bien amado, en el cual siento complacencia. Entonces vemos que el Padre afirma lo que es el Hijo desde sus alturas y de esa elevación es a través de la obra, pero en el medio vemos el bautismo. Ahora bien, como tú lo mencionaste, el bautismo es fundamental, pero el bautismo de fuego, porque el Cristo bautiza en fuego y Juan bautiza en agua, pero ambos son copartícipes porque son dos. La naturaleza crística es dual. Hay algo interesante. Cuando nosotros vemos primigeniamente la Sagrada Familia y enfocamos a enfocamos a Mateo en lo que respecta al capítulo 1 de la genealogía, nosotros vemos que a partir del versículo 18 hay algo interesante porque la primera misión que tuvo el padre representativo a nivel de la alegoría y del símbolo de padre o de la fraternidad o fraterno, o de la paternidad, es José. Pero resulta ser que José tuvo que salir un ángel para decirle que desposara a María, porque el hijo que iba a tener, no solamente iba a ser el Salvador, y que iba a tener como nombre Jesús, sino que en el Antiguo Testamento se llamaba Emmanuel, es decir, Dios está con nosotros. Pero está clarito que no era hijo de José. Entonces, la primera responsabilidad que asume el padre
es la paternidad. Ahora bien, ¿cuántos en estos tiempos, papás o padres, no han asumido su paternidad? ¿Cuántos hijos en este país y en el mundo hay que no conocen a su padre? Que no fueron guiados por aquella palabra, que no fueron protegidos por aquellos brazos, que no fue alimentado con el trabajo de los creadores de sus manos, que no fueron nunca despedidos en la noche, con un Dios te bendiga, con un te quiero, con un no tengas miedo, yo estoy aquí. Con apoyo en general, ¿verdad? Ciertamente, entonces vemos que la paternidad es fundamental, es un acto de reconocimiento, de honorabilidad, y nosotros carecemos de ella. Entonces nos encontramos con la causa máxima actual de caos, donde la mujer tiene que asumir el papel de papá que nunca lo asume. Se aproximará, pero nunca lo asume, no porque nosotros seamos instituibles, no, sino porque al pan pan y al vino vino, y son dos columnas torales del templo. La mujer, que es la madre, y el hombre, o el varón, que es el papá. Ella puede asumir toda la responsabilidad en el mantenimiento de ese niño, pero la parte del amor de ese que tiene que dar el padre, no lo puede ella sustituir, ¿verdad que no? No, es que eso es sustituible, porque eso es semejante a que el padre vaya a abordar el papel de la madre o el rol, eso es imposible. Ahora bien, que nosotros digamos otra cosa, o asumamos o soñemos con eso, es distinto, pero cada quien es cada quien. Sin embargo, nosotros exponemos que lo primero que debía de abordarse es la paternidad, que es el estado que te va a permitir, por reconocimiento y por honor y dignidad, crear la descendencia y todo lo que implica el patrimonio ahora. Entonces, de la paternidad viene el patrimonio. El patrimonio sería todo el aporte que tú haces para el bienestar de aquella familia. Entonces, como familia. Entonces vemos ya un aspecto psicológico y un aspecto no solamente económico, sino también social, que tiene como fundamento la belleza, el amor y la verdad. Sí, bueno, pero para continuar, ahí medio, no sé cómo analizarlo, que tú dices que cuando la mujer asume el cargo de padre, que ella nunca lo va a llenar, porque eso es una facultad que tiene como varón cada ser, cada hombre, cada varón, podemos decirlo así, y entonces ella puede cumplir todo lo que es la necesidad de ese niño, a lo mejor, posiblemente mejor que si tuviera el padre, pero la parte física, espiritual, que da ese amor que da el padre al hijo, ese no lo puede cumplir, porque primero ese niño va a sentir que él no tuvo padre, y cuando los niñitos compañeros de él están en el liceo, donde estén estudiando, van a preguntarle, ¿y tu papá? Y yo no lo conozco, él se va a sentir como mal. Psicológicamente eso le trae problemas a ese niño del cual estoy poniendo como ejemplo. Sí, ayer me aconteció algo extraordinario del punto de vista psicológico como escenario vivencial para autodescubrimiento. Autodescubrimiento, está bueno. Sí, porque tuve que dejar a realizar un trabajo que tenía que hacer como deber de padre, porque me invitaron a la escuela como padre, porque mis dos cachorros de dragón, la hembrita y el varón, que son mis dos hijos, aparte que tengo otros, pero en este caso ellos son los pequeñitos, tengo más dragones, ellos me reciben con sus profesores, y entonces pero observo en el escenario de que habían varios niños que no tenían su papá ya presente. No conozco la causa, pero uno de ellos me miró y era tremendo, porque yo sentí el vacío que él tenía. Entonces a mí me provocó abrazarlo, y espiritualmente lo abracé porque pues no sabía cómo él iba a reaccionar, y me autoobservé y me acordé de mi papá ya desencarnado. Entonces, gracias a Dios, al rato, al tiempo, llegó su papá, y entonces comprendí la enseñanza. Entonces, el papá, como quiera que sea, independientemente de su valor que nosotros le demos, es necesario en forma natural. Es necesario, porque engendró la vida y aportó la mitad el complemento de aquello.